Después de la exposición del licenciado José Antonio Martínez, pasamos al arquitecto Juan Carlos Álvarez, que nos hablará sobre el retorno al equilibrio de nuestros territorios resilientes amazónico-bolivianos. Juan Carlos Álvarez es autor de varios ensayos sobre arquitectura patrimonial y también el ganador del primer premio en la Bienal Bolivia-Perú en el 2019. Lo escuchamos, Juan Carlos Álvarez. Aló, no sé si me están copiando, si tenemos imagen. Sí, está bien. Adelante. Tengo imagen, no sé si les estoy viendo. Quería compartir mi ponencia, pero estoy en eso. Un ratito, por favor. Ya. No sé si están compartiendo mi ponencia o mi pantalla. No lo tengo en la pantalla. ¿Ah? A ver, vamos a ver si ahora necesito qué para compartir pantalla. Perfecto. Entonces debo estar aquí. Juan Carlos, estás al aire. Ahora sí. Oh, qué maravilla. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la acogida. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez, arquitecto, soy docente, catedrático investigador. Trabajo mucho tiempo en la cátedra en el tema del territorio. Me he preocupado mucho por recopilar toda la parte de la parte regional, territorial, la parte ancestral, ¿no? Estoy investigando la bibliografía de nuestros ancestros. En realidad, ya van varios años que voy investigando por qué nuestros ancestros han logrado conservar mejor sus territorios que nosotros en la actualidad, que tenemos mejores herramientas y mejores conceptos, ¿no? Entonces, el otro día había hecho un dibujito, aquí lo tenemos, este es el Chochis. Es una montaña, es un apu, es un punto sagrado, es una geomorfología, ¿no? Y es una montaña resiliente, ¿no? Entonces, esta montaña, después del incendio, se está reconfigurando de nuevo, ¿no? Aquí podemos hablar. Ahora sí. Perfecto. Correcto. Entonces hablaba algo de un concepto muy interesante, ¿no? Nosotros somos arquitectos, utilizamos bibliografía de la arquitectura. Por ejemplo, Frank Lloyd Wright, por ejemplo, hablaba de las escenologías orgánicas, ¿no? De la teatralización de la naturaleza, de la coreografía que hace la naturaleza, de la estética, ¿no? Aquí había realizado un sketcher del Chochis. Aquí yo estoy en La Paz, tenemos montañas muy parecidas geomorfológicas, son patrimonios naturales, y seguramente le voy a regalar al Congreso para que difundan, ¿no? Es una montaña que puede ser el símbolo de lo que ha sucedido en la Amazonía, ¿no? La montaña está firme, se está reconfigurando su contorno, su contexto, su estética, sus sitios, sus lugares y sus puntualidades, ¿no? Entonces, creo que esto debería ser un símbolo de que debemos seguir adelante, de que los científicos, los arquitectos, los ingenieros, los antropólogos, los ingenieros ambientales, debemos trabajar en situaciones que sean apolíticas, ¿no? Ya me he cansado de pelear con los políticos y debemos entrar ya en el siglo XXI, en este siglo XXI, ya con conciencia científica, ¿no? Voy a pasar a la segunda. Este conceptito, es bien interesante este concepto iconográfico. Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, está la representación de la Pachamama, ¿no? Esta iconografía está en el portal de la iglesia de San Francisco, en la Basílica Menor de San Francisco, aquí en La Paz, y toda esta iconografía de esta iglesia está representando precisamente simbología de la Amazonía, ¿no? Es como si nos dijeran, allá está la Amazonía, allá está la riqueza, allá está la biodiversidad,
allá están los bosques, allá está esa masa verde, donde hay muchas cosas todavía por descubrir, ¿no? Y ustedes si ven la iconografía, es obviamente de barroca mestiza, esto estudió la arquitecta Teresa Gisbert de Mesa, y representa pues a la Pachamama pariendo frutos, ¿no? Y todo con una armonía amazónica, ¿no? Aquí tengo que agarrar un ratito el libro de Alcides d'Orbigny, aquí está, Viajes por Bolivia entre 1825-1830, y creo que Alcides d'Orbigny ha sido el primero, aquí está, recopilado por Mariano Bautista Gumucio, recupera y ha sido el primero que dice, Alcides d'Orbigny, denuncia dos cosas, ¿no? Uno, la parte del sometimiento de los indígenas en los lugares de Moxos y de la Chiquitanía, y la parte de los incendios, ¿no? Entonces, Alcides d'Orbigny en este libro Viajes por Bolivia, ¿no? Determina que hay un chaqueo inconsciente, ¿no? Y le dice a Santa Cruz, le dice, debes controlar, inclusive creo, me animo a decir, antes ¿qué se llama este otro investigador que hizo el Cosmos? A ver, ahorita se me va a ocurrir. D'Orbigny hizo el primer plan para la conservación de nuestros bosques, ¿no? El Mariano Bautista Gumucio recupera en este libro todos esos escritos, ¿no? Segundo, había revisado, estaba en ese afán de revisar por qué, cómo, en qué momento nos hemos desvinculado de la conservación de nuestros bosques, ¿no? Estoy revisando los libros de mi abuelo y encuentro en Antonio Díaz Villamil un pequeño acápite, ¿no? Aquí está, he recuperado esto, está aquí en la página 22, ¿no? Este es un libro escolar, estamos hablando de la 1900, este libro es de 1929, es un libro de 1929, y me da una idea fantástica. Aquí está, en la escena estoy mostrando que evidentemente Bolivia es el corazón de Latinoamérica, ¿no? Pero eso ha sido como medio poeta, porque en realidad está enmarcada en tres grandes zonas, ¿no? Es un corazón de la biomasa, pero se maneja en términos sumamente funcionales a nivel Latinoamérica, porque está la cuenca del Madera, del Amazonas, está la cuenca del Plata y está la sección del Atacama, ¿no? Entonces, evidentemente está trabajando la Amazonía y Bolivia en sí, con sus tres regiones, evidentemente está trabajando como un corazón biológico de Latinoamérica. Así que no solamente debe ser interés de Bolivia el mantener su Amazonía y sus ecorregiones, sino de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, y esto Antonio Díaz Villamil, ¿no? Geografía física de Bolivia. Geografía física de Bolivia. Ya tenían ese tipo de conciencia, pero esto se ha ido perdiendo en 1922. Más adelante estoy mostrando los pisos altitudinales, ha escrito John Murray, después ha escrito Ramiro Condarco, las relaciones ecosimbióticas de nuestros ancestros, conservaron el agua, conservaron la Amazonía, conservaron el lago Titicaca. Pero hoy en la contemporaneidad, con tantos científicos, con tantos estudiosos, no estamos pudiendo conservar, ¿no? Entonces, ya lo dijo mi anterior exponente, ¿no? El extractivismo, los nuevos modelos de explotación, la deuda externa, la ampliación de las zonas del narcotráfico, el crecimiento poblacional, los incendios forestales provocados, el cambio climático, la actividad antrópica informal, la formalización de la corrupción, el tráfico de tierras, etcétera. Es un conjunto. He contado como 22 jinetes del apocalipsis que nos están ya depredando todo un rico ecosistema, ¿no? El año 1966
A ver, un poquito, vamos a avanzar. No, vamos a revisar este libro de mi biblioteca. Toda mi casa está en mi biblioteca. Estudio de las riquezas y defensa naturales del oriente boliviano. Estamos hablando de 1958, ¿no? Un texto perdido allí. Y en la carátula del libro está toda la mancha que el ingeniero, 1958, hace un estudio, el ingeniero O'Millet, hace un estudio profundo de los bosques en la Amazonía y determina que Bolivia es una potencia forestal, ¿no? Esta está en la ponencia, van a poder leer los datos específicos. 48% del territorio, una cantidad sumamente grande. En 1958 éramos una potencia. Ya han pasado casi 60 y tantos años y esto se ha depredado a un 28%, ¿no? Entonces, fíjense la manchita que tengo acá, sacado del libro, ¿no? Y toda esta parte de la mancha realmente nos ubicaba como en la primera potencia mundial sobre bosques densos, 1958. Avanzaremos un poco más rápido. Sobre el mismo dibujo del ingeniero O'Millet, marco, más o menos, marco el incendio que ha sucedido entre el 2018 y 2019, ¿no? Entonces, fíjense, toda la zona, en base a los datos que he podido recabar, y marco toda la zona afectada sobre el mismo plano de 1958. Entonces, estamos hablando en porcentaje aprox, estamos hablando de que de esa zona han sido afectadas, según los datos de la prensa, no creo mucho ya en las informaciones cruzadas que tenemos en Bolivia, estamos hablando de que más o menos 2.500.000 hectáreas han sido afectadas, ¿no? Entonces, es para jalarse los cabellos, es alarmante. ¿Cómo podemos planificar la región? ¿Cómo podemos planificar el territorio con tremendos datos críticos, ¿no? Entonces, ha sido una superposición de 1958 con 2019 y este es el resultado, ¿no? Seguiremos avanzando. En este librito de Alfredo Ayala, de mi abuelo, 1966, ¿no? Aquí estoy viendo un mapita de Santa Cruz. No sé qué bonito dibujaban sus mapas, ahí está, ¿no? Estoy viendo Beni, aquí está Pando, aquí está Santa Cruz, y también, ¿por qué no un libro de paisajismo? ¿No? Entonces, esto es lo que hacemos los paisajistas. Tratamos de ver la región con figuras, con gráficos, ¿no? Entonces, para mí este librito, que era un libro de departamentos de Bolivia, y no he vuelto a ver libros así, con una tremenda riqueza de biodiversidad comercial, agraria, ambiental, forestal, etcétera. Entonces, uno ve este librito y dice, realmente estamos sentados en una olla de oro, ¿no? Verde, en un oro verde, del cual, lastimosamente, podría agarrar y marchar otra vez todo el sector que ha sido afectado, ¿no? Quisiera que Alfredo Ayala despertarlo. Él ha dibujado estito tan bonito a pulso y mostrarle ahora cómo está y él seguramente nos preguntará qué ha pasado, ¿no? Seguiremos avanzando. El fuego asoló a más de 5.600 especies de flora y fauna. Tengo el libro de 1825. Vale, aquí está. Así de grueso en un solo tomo. Este libro es Bolivia en el primer centenario de su independencia, por Bautista, por el presidente Bautista. Y encuentro esto. Después de 100 años que tuvo la República, publican este libro, es un tomo muy antiguo, y clasifican las especies que estaban viviendo en el Amazonas, ¿no? Le dedican 2 páginas, pero una maravilla.
¿no? A 100 años, de 1825, estamos aquí en el primer centenario de su independencia, ¿no? Publicado por Bautista este libro, y estamos mostrando los animales. En el 2019, 5.600 especies en peligro, ¿no? Esto va a quedar simplemente ya como un registro histórico, etcétera, ¿no? Entonces, aquí debo ir ya concluyendo porque me dijeron 10 minutos y vamos a respetar lo que estamos prediciendo. Ahora, el tema es cómo retornamos al equilibrio. Primero deberíamos retornar un equilibrio desde toda Latinoamérica. ¿Listo? Debemos trabajar más en el tema científico. Ustedes pueden leer la ponencia, seguramente van a repartir, y anotado varios conceptos de varios foros, cátedras, charlas, ponencias, tesis, libros. Yo tengo escrito 5 libros sobre el tema, ¿no? Tengo un premio internacional en la biomímesis, cómo podemos aplicar la biomímesis para retornar al equilibrio de los territorios, ¿no? Estaba planteando la teoría de los territorios homólogos o las regiones homólogas. Si un territorio ha logrado sostenerse por sí mismo, deberíamos replicarlo, ¿no? Eso se llama la teoría de los territorios homólogos. Nuestros ancestros ya lo lograron, ¿no? Ellos conservaron los ecosistemas, los diferentes pisos andinos. He demostrado inclusive que hay alineamientos georregionales, ¿no? Que han logrado, y ahí están el camino del Capacñán, ahí están las regiones, etc. Entonces, es complejo el tema. La realidad es mucho más compleja de lo que la conocemos. He anotado varias conclusiones a nivel resiliencia, pero los ejes, es fundamental que logremos establecer ejes, ¿no? Ejes virtuales. Por ejemplo, Santa Cruz, conectarse con en la parte de arriba, ¿no? Eso podríamos llamarle los puentes de la vida, los ejes de la vida. Hay regiones que pueden beneficiar a otras regiones. La visión en este momento tiene que ser territorial, tiene que ser latinoamericana, porque si estamos trabajando otra vez con subsistemas cortitos y con interdisciplinas muy especializadas, no vamos a lograr solucionar el problema, ¿no? No tenemos a los políticos de nuestro lado. Ahora, hoy en día los científicos vamos a caminar descalzos y solos, así que entre nosotros tenemos que ver cómo solucionar los problemas, ¿no? Entonces, la configuración de nuestros territorios amazónicos es definitivamente un conjunto de saberes, ¿no? Esa adaptación progresiva, ecosimbiótica que han sufrido nuestros territorios y sus comunidades, debemos redescifrarlas de nuevo, ¿no? 1. Bolivia debe accionar políticas transversales actualizadas sobre conservación de los países culturales, sobre los paisajes culturales, ¿no? Mantener la originalidad, la integralidad y la autenticidad de los territorios para producir, ¿no? Bienes culturales, ¿no? Los arquitectos como planificadores del espacio-tiempo estamos llamados constantemente a generar relaciones interdisciplinas. Hay que ligar el municipio con la gobernación con la academia con la ciencia, etc. ¿Listo? He anotado muchísimas conclusiones a manera de equilibrar. Por último, la biomimesis es más o menos imitar lo que hace la naturaleza, ¿no? Como les digo, la montaña, ¿dónde está? Se está reconfigurando sin necesidad de que haya un decreto supremo, sin necesidad que los científicos estén, se está autoconfigurando de manera solita. Entonces está aplicando eso. ¿Cómo se está reconfigurando? ¿No? Otra vez su estética está volviendo a sanarse, ¿no? Entonces, esos mismos conceptos de la biomimesis en la naturaleza debemos aplicar en los planes territoriales, ¿no? Repartir el territorio, redistribuir el territorio, ¿no? Accionar la región, crear situaciones homólogas, controlar
que los actores sean reales y auténticos, ¿no? Los que están encargados de las instituciones, que sean gente capacitada, auténtica, real, que conozca el tema. ¿Es tan difícil eso? ¿No? Por último, la gestión del mapa de riesgos de los pisos ecológicos debe ser un eje permanente de discusión para el consumo del espacio. No sé dónde estará mi libro de Mahol Inagi, que es una planificadora que realizó un tomo de este tamaño y nos dio algunas pautas de cómo podemos equilibrar los territorios, ¿no? Equilibrarlos a inmediato, a mediano y a largo plazo. ¿Listo? Entonces, por último, creo que entre mis apuntes también había anotado que Bolivia tiene que convertirse en un estado superforestal. ¿Listo? El estado superforestal quiere decir que todas las políticas de acción, desde todos los ámbitos, desde el derecho, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, la antropología, la arqueología, deben estar orientados a beneficiar la naturaleza. ¿Listo? En este caso, ¿qué voy a hacer? Arquitectura. Voy a hacer hospitales, voy a hacer aeropuertos si mi territorio está enfermo, ¿no? Entonces, eso lo dije en el anterior Congreso Internacional, ¿de qué me sirve hacer arquitectura si no tengo territorio, si no voy a tener territorio, ¿no? El problema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los datos, no sé, los gobiernos están manipulando mucho los datos. ¿Con qué datos voy a hacer mi tesis? ¿Con qué datos voy a hacer mi maestría? ¿Con qué datos voy a planificar? ¿No? ¿A quién está a cargo de los datos en Bolivia? ¿Cuántos árboles de mara hay? ¿Cuántas especies están desapareciendo? Yo escucho datos todos los días, ¿no? Entonces, hay que organizar. Es mucho más, el tema es mucho más complejo y obviamente pueden leer las conclusiones en las ponencias que hemos presentado. ¿Listo? Esta ponencia no es política, no es dogmática, es académica, puede que sea cierta, puede que no esté en la razón también. Bueno, muchísimas gracias y respetando mi tiempo. Gracias al arquitecto Juan Carlos Álvarez. En el transcurso de los últimos minutos han surgido muchas preguntas para formularle a usted. Giovanna González la tiene. Bueno, en realidad son varias preguntas para diferentes expositores y una para Juan Carlos. ¿Homólogo, según usted, tiene relación o es totalmente contrario a homogéneo? Van por la mano. Podemos revisar un poco el libro que es un libro muy grande, Balance Hídrico Superficial de Bolivia, un estudio muy serio. Habla de territorios homogéneos, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de La Paz está constituida en 3 estribaciones, ¿no? La meseta del altiplano, la cuenca de los Yungas y las estribaciones de río abajo. Son 3 territorios diferentes. Pero Sud-Yungas y Nord-Yungas son territorios homogéneos, ¿no? Homólogo sería que esa misma eco se la pueda repetir digamos, en un territorio que podría adaptarse más o menos con su misma característica, ¿no? Esta teoría no solamente es mía. He revisado toda la bibliografía, por ejemplo, de Mahol Inagi, que habla sobre territorios homogéneos, ¿no? O territorios gemelos, ¿no? Eso es una solución para replicar beneficios de la ecología. Ya, basta. Perdón. Estoy muy de acuerdo con el tema de manejar el término homogéneo, que es una pesquisa, un trabajo que también estoy llevando adelante hace un par de años, pero homólogo me llamó la atención y por eso te hice la consulta, Juan Carlos. Gracias por tu participación. Realmente ha sido un gusto encontrar amigos en este congreso, amigos de mi ciudad, de mi país, que al igual que el anterior expositor, el licenciado José Antonio Martínez, nos ha dado un panorama muy claro y bueno, está mostrando también la parte académica científica que tiene el país. ¿Podemos seguir con la siguiente participante, Fernando? Damos paso ahora a la arquitecta Ana Huanca,
que nos hablará sobre el paisaje cultural y natural chiquitano. Habría que decir además que ella ha sido una de las participantes en FocoArt y bueno, ahora la vamos a escuchar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Voy a pasar a presentar. Muy bien, ahora sí. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Patricia. Soy miembro del colectivo Paisaje Caminante. En esta oportunidad participo del evento Resiliencia Chiquitanía con la ponencia Paisaje Cultural y Natural de la Chiquitanía. En primera instancia me gustaría hablar del territorio, pero no como aquella materia física que algunos leen en el espacio, ¿no? No hablamos solamente de topografía o relieve, hablamos de un medio ambiente, de un entorno donde coexisten también diversidad biológica. En este sector vamos a encontrar factores físicos, topográficos, climatológicos, fisiográficos, pero en este soporte también se desarrolla la sociedad como una cultura, como una construcción social y cultural del espacio que habita. Estos dos elementos fundamentales, el medio ambiente y la sociedad, van a generar lo que es un factor económico, que viene a ser la materia prima, los recursos naturales que extraemos de este territorio y los empleamos para satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces vamos a ver este triángulo, que uno depende del otro y así vamos generando también un círculo, un sistema dentro de él. Dentro del territorio y del enfoque que se tiene, se abordan también objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, se tocan el 2, el 8, el 11, el 13, el 15 y el 17, con el objeto de llegar a un desarrollo sostenible del territorio. En esta segunda lámina vamos a hablar acerca de la Chiquitanía, un sitio que se encuentra en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Y vamos a destacar dos factores fundamentales. Primero, la sociedad. Un sitio donde cohabitan pueblos indígenas, como es el Chiquitano. Uno, que comparte una cultura, una construcción social que se ha generado en determinado espacio, pero también comportamientos que han sido heredados, transmitidos de generación en generación y que se encuentran vigentes y que son símbolos inmateriales, que también los vemos. Dentro de esto, voy a destacar algunas características del pueblo indígena chiquitano. Su nombre original es, Tobascosi. Los guaraníes antiguamente los denominaban Tapuimiri o Miri. En español significaban chiquitos. Entonces, cuando llegan los jesuitas, los colonizadores, con esa mirada occidental acerca de la figura del hombre, el comportamiento, características físicas, ven a un ser humano que se encuentra en el territorio que no responde a esas características y que también lo llega a denominar chiquito, porque es bajito y en cuanto a sus aspectos físicos, también respondían a los aspectos arqueológicos y urbanos que tenían en el sector. Por ejemplo, las viviendas eran más pequeñas, las puertas de las viviendas eran más pequeñas, la estructura política era diferente y en cuanto a la producción de comida, era un autoconsumo. Ellos producían para sus propias familias, para ellos mismos y así poder satisfacer sus necesidades. Otro interesante dato es que ellos tenían un sistema político, roles y estatus que ellos habían conformado de acuerdo al territorio. Pero ¿qué pasa cuando llegan los jesuitas, los españoles? Existe una aculturación, por lo que se empieza ya a jugar con dos tipos de culturas, una que se va aprendiendo en el camino y la que va reforzando y se va expresando también en el territorio, en sus costumbres, comportamientos, en su cultura. El otro factor del que voy a hablar es el contexto físico, no solamente el topográfico, fisiográfico, el geológico, no.
en este lugar en específico, hablo de la Chiquitanía, se encuentra uno de los sitios más importantes, que es la Laguna de Concepción. Si ven a su derecha tenemos una imagen de la cuenca del Amazonas. Dentro de ese sector, si me permiten mostrarles, en ese sector tenemos la Laguna de Concepción, que es precisamente ¿ya? Que se ha llegado a denominar un sistema de vida. Comunidades organizadas de plantas, animales y microorganismos, que son seres más pequeños, que están en constante coadaptación, integración, forman parte de este sistema. Pero da la casualidad que a este sistema de vida también se integran las comunidades humanas, con prácticas productivas que van a apoyar y respaldar el desarrollo de esta biodiversidad. Bien lo dijo el arquitecto Jucas, Juan Carlos, que este va a ser hogar también de biodiversidad. Para 1990 se va a declarar los sitios Ramsar a nivel mundial, hábitats únicos a nivel mundial de uso racional de los humedales. Los humedales, entendidos como aquellos ecosistemas en los cuales el recurso hidrológico es el factor fundamental que genera, reduce y sustenta las dinámicas ecológicas. Entonces, ya adoptando esta mirada que nació a nivel mundial, el 2006, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en Bolivia, se promueve la protección, conservación y desarrollo integral sostenible de este recurso natural. Es así que en Bolivia se van a nombrar 11 humedales en total. Y uno es la Laguna de Concepción, que se encuentra en ese sector. Tengo que recalcar que este sitio era habitado antiguamente por los pueblos indígenas chiquitanos y ayoreos, y que con el pasar de los años, al intensificarse las actividades productivas producidos por los agronegocios, entonces se ha desplazado estas comunidades fuera de estos lugares, de lo que era su hogar, a otros sitios. Este movimiento ha provocado la migración de muchas de las comunidades que estaban ahí y de que los jóvenes empiecen a buscar centros más poblados para ser habitados. Ya. Refiriéndonos un poco a la línea de tiempo que encontramos en el sector y de este intercambio hombre, ser humano y entorno, vamos a ver que los primeros asentamientos se da por los chiquitanos y su nombre original Tobasicosi, y que también, para georreferenciarse un poco más, que llegan hasta el centro urbano de la actual ciudad de Santa Cruz. Para 1675 se tiene el dato que llegan los jesuitas y se llegan a institucionalizar las misiones jesuitas. En 96, la repartición de tierras comunitarias de origen. En el 52 se da la llamada reforma agraria, donde se indica la tierra es de quien se trabaja. Esto no benefició a los pueblos indígenas chiquitanos. Ellos fueron los menos beneficiados. Los que sí obtuvieron estas tierras fueron los habitantes de la parte occidental, que después mudaron a la parte oriental de Bolivia. Para el 2006 hubo una transición político-institucional, lo cual ha promovido un compendio de leyes, de legislación, que van a favor del desmonte, de la quema, del incendio, de áreas que están ubicadas en la Chiquitanía. Y con eso, el 2019 se empiezan a intensificar los incendios en este sector. Paralelo a estas acciones, el 2020 y 2019 que surge la emergencia sanitaria COVID-19. Entonces, hablando sobre este tema en específico, según el censo INE 2012, se tiene que el 49% de la población se autoidentificaba indígena, ¿ya? De este 49, imaginen que el 43,7% vivía en el área urbana, lo cual generaba una cifra del 6,7 aproximadamente de las personas que aún vivían en el área rural. Estos datos son fríos para identificar que existe mucha migración y movimiento de jóvenes, sobre todo jóvenes, que deciden pasar del área rural al urbano o rural. Estas cifras inquietantes pues se vieron más el 9 de marzo del 2020, cuando se plantean algunas medidas públicas a favor de la emergencia sanitaria, ¿ya?
Se empezaron con la cuarentena primero regular, con algunas actividades que se podían seguir haciendo, y después se reforzaron con la rígida, donde tuvimos que encerrarnos en nuestras casas durante ese tiempo. Ahora, imaginen que en esta fecha, o recuerden que en esta fecha, con la resolución 116 se sacó la guía de manejo del COVID-19, que incluían algunas medidas para nosotros, los que estábamos en la ciudad, en cuanto a manejar esto de la enfermedad. Pero fue excluyente para las comunidades que se autodeterminaban indígenas. Y por la distancia que se encontraban espacialmente, pues no tenían acceso a esta información, ¿ya? Y hay algunos que simplemente no hablan el español porque la gente mayor sigue residiendo en las áreas urbanas. Entonces, gran diferencia que se ve cuando nosotros en el área rural sufríamos por no tener acceso a la salud, porque no existían espacios en los hospitales, no existían insumos adecuados. Las personas que estaban en el área rural no tenían acceso a la información, no sabían lo que estaba pasando y generalmente se tienen que desplazar grandes distancias para llegar a un centro de salud para ser atendidos. Muy bien. Entonces, pasando a esto, nos damos cuenta que no existen políticas públicas a favor de la salud para la sociedad que vive en estos territorios que están fuera del área urbana y que sufren también de falta de demografía, pobreza y son vistos como los excluidos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a plantearnos la pregunta de la resiliencia, ¿no? La resiliencia como aquel concepto que nos permite la capacidad de sobreponernos a momentos críticos y adaptarnos a él. Tenemos que analizar los tres factores con los que hemos iniciado la presentación. Primero, el social, porque se trata de comunidades, pueblos indígenas que en una minoría, porque ya han ido disminuyendo, siguen habitando el sitio, pero constantemente están migrando los jóvenes y estamos perdiendo población y con esas cifras alarmantes, de un tiempo al otro ya no vamos a tener residentes en el sector y ellos guardan gran relación con la naturaleza, incluso tienen un ser mítico que es el Hichi, que lo han identificado en las tierras bajas, que es de Santa Cruz, para nombrar protector de la naturaleza. Imagínense ese tipo de relación, la vamos a perder. Con respecto al medioambiental, tenemos las actividades irregulares y que no son regularizadas por algunas entidades o instituciones, lo cual proyecta a que perdamos ecosistemas, perdamos el título de humedal, perdamos este sitio que es fundamental para el desarrollo de la biodiversidad. Y también tenemos el económico, porque si no regularizamos, si no ponemos un alto, si no seguimos impulsando y luchando por leyes que vayan a favor de esto, de la protección de estos sitios, vamos a acelerar el proceso. A las conclusiones que he llegado es que necesitamos apuntar a un desarrollo territorial sostenible. ¿Cómo? A través de esa visión que el arquitecto Juan Carlos mencionó, una visión regional, una misión que tengamos y compartamos a nivel América, pero también una iniciativa local. Vengo de un colectivo que está iniciando gestión hacia los paisajes, una buena gobernanza, y estamos logrando resultados de abajo hacia arriba. Y creo profundamente que las cosas tienen que seguir así y tenemos que seguir impulsando a través de la ciencia, de nuestra investigación y seguir aportando, porque esto nos va a impulsar a que la gente se apodere, se empodere de su territorio, lo reconozca, lo quiera cuidar. Y no solamente estoy hablando de la gente que vive en el área urbana, que es su hogar. Hablo de gente que se tiene que movilizar en las áreas urbanas, que debe reconocer ese territorio, que debe difundir, que debe ser más consciente con respecto a su territorio boliviano. Finalmente me despido agradeciendo a los coordinadores y organizadores por este gran espacio. Muchas gracias. Toda esta información sobre el paisaje cultural y natural Chiquitán. Entramos ya a la última parte de este Congreso Internacional de Paisaje.
Decía que entramos ahora a la última parte de este Congreso Internacional de Paisajes Culturales y escuchamos al ingeniero Gonzalo Contreras, que nos hablará sobre la elaboración de un plan de acción para la puesta en marcha de estrategias de reforestación en áreas degradadas por incendios forestales. Adelante. No se te escucha, Gonzalo. Ahora sí, ahora sí. ¿O no? Yo no escucho nada. Gonzalo no estás en línea, madre. Corta tu micrófono. Ahora me escuchan. Buenas tardes. Adelante, Gonzalo. Sí, Ahora te vemos y te escuchamos. ya. Ahora sí, a ver un momentito, voy a dar esto de... Voy a aprovechar y mencionar pantalla. que Gonzalo es ingeniero forestal y bueno, ha estado un poco más de cerca que muchos trabajando en el tema de los incendios posiblemente. Gonzalo, adelante. Sí, bueno, ahora sí. Ya, creo que sí. No sé si me puede confirmar. Si Se ve perfectamente todo. Sí, se ve toda la pantalla. Estás al aire. Ya, bueno, entonces, primeramente, bueno, agradecerles a todos por la cordial invitación, felicitarles por este gran evento que están organizando. Y bueno, ahora el título de la disertación que yo voy a hacer es la elaboración de un plan de acción para la puesta en marcha de estrategias de reforestación, principalmente en áreas degradadas por los incendios forestales, ¿no? Que va un poco de la mano de lo que, bueno, todos mis antecesores disertantes de este panel estaban un poco haciendo referencia a lo que son las áreas, en este caso, que se han visto afectadas y las medidas y demás cosas que están también sugiriendo a tener en cuenta, ¿no? No sale pantalla completa. Ahí está, ahora creo que sí. ¿Sí? Sí. Ok. A ustedes las gracias. Bueno, aquí quería hacer un pequeño resumen de lo que es, bueno, el sector de la chiquitanía según el portal santacruz.gov.bo. Tenemos que la región de la Chiquitanía, desde el punto de vista forestal, tiene una producción permanente y una extensión aproximada de 6.3 millones de hectáreas, ¿no? De las cuales se han estudiado a través de inventarios forestales aproximadamente 1.238.952 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 19.47% del área total, en las cuales se han registrado 246 especies forestales, de las 220 de las cuales 220 son escasas, digamos un 85.4%. Dentro de esto tenemos que entre las especies de mayor abundancia son la Poepigia prócera, que representan de las de más alta abundancia en la región chiquitana con un 18.7%. Aproximadamente 20.49 árboles hectárea en total, ¿no? Después de esto quería un poquito pasar a hacer referencia, como tal, y entrando un poco en lo que es el tema, a lo que es un poco el tema de la representación gráfica, que ya algunos de los compañeros la han ido realizando y, bueno, lo han mostrado de manera de pronto un poco más ilustrativa, pero de lo que es el territorio como tal, ¿no? Ahora, principalmente, yo quería hacer referencia, ya cayendo al tema de los incendios forestales, un poco hice un análisis de los focos de calor que se han tenido a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? Donde vemos que este año ha sido uno de los años donde se ha tenido mayor focos de calor, ¿no? Según fansolon.wordpress.com, ¿no? Sin embargo, no se han registrado una tasa de incendios como la que se tuvieron en años precedentes, ¿no? Donde tenemos principalmente
que el departamento de Santa Cruz, como se puede ver en este gráfico, es el departamento que tiene mayor tasa de incendios forestales, ¿no? También seguido de lo que es departamento de Beni, Tarija, en algunos casos Pando, y bueno, ya le van siguiendo otros departamentos más de manera correlativa, pero tenemos en este caso el tema de la tasa de incendios por departamento, domina lo que es Santa Cruz, ¿no? Esto es manera de antecedentes para ya un poco caer en lo que es el tema de los objetivos, ¿no? Entonces tenemos aquí como un objetivo general, que es, digamos, el objeto de la ponencia, es el de generar un plan de acción para actividades de restauración en sectores donde se haya tenido la ocurrencia de incendios forestales, ¿no? Principalmente abocado, en este caso, a lo que es la Chiquitanía, ¿no? Como área, objeto de estudio y objeto de del presente congreso, ¿no? A nivel de objetivos específicos, ya, tenemos la elaboración de estrategias que tengan como fin consolidar un plan de reforestación, que tenga como fin el de inducir a la restauración ecológica, ¿no? En áreas que han sido degradadas por incendios forestales. Otro objetivo específico también, y va muy de la mano de lo que han dicho algunos de mis antecesores disertantes, es el de saber fusionar lo que es el saber ancestral, ¿no? Con técnicas de reforestación. Dentro de este saber ancestral, quería un poquito aquí hacer un poco de referencia a lo que es, por ejemplo, el tema de la permacultura, como una técnica de cultivos, ya sean principalmente en este caso agrícolas, que tiene como fin el de mezclar lo que es un poco el tema de los saberes ancestrales, generando ecosistemas agrícolamente productivos, ¿no? Dependiendo el objeto que sea, ¿no? El área en la que se vaya a realizar esta actividad, ¿no es cierto? Y tenemos también asociado a esto lo que son ya, para lo que es el tema en específico de especie de la reforestación, la definición de manera preliminar de indicadores, ¿no? Que son con lo que nosotros vamos a poder medir en un largo plan, en un determinado tiempo, lo que son las actividades asociadas al componente vegetacional, ¿no? Entonces, tenemos de manera general como metodología propuesta, tenemos identificación de sectores y o áreas de intervención sobre las cuales nosotros vamos a tener incidencia en las actividades principalmente de reforestación, áreas que tengan un porcentaje de afectación ecológica en sectores que se hayan visto impactados por incendios forestales. Dentro de estas tenemos 3 aspectos que a mi parecer se deberían de tomar en cuenta, ¿no? O que yo sugiero tomarlos en cuenta, ¿no? Áreas degradadas de manera total, donde realmente se evidencia que el incendio forestal ha llegado a acabar de manera total, digamos, sobre una área donde no se aprecie, digamos, el tema de restauración ecológica, y tomar como premisa lo que, por ejemplo, ha expuesto algunos autores, por ejemplo, como Matay, Soler y Guerrero en 2007, en lo que hacen la identificación de lo que son los suelos dentro del componente de impacto directo del ecosistema, ¿no? Porque no nos olvidemos que a través de los suelos es como la materia inicial de donde empieza a surgir, digamos, en este caso, los bosques, ¿no? Que es como el objeto de lo que se está pretendiendo realizar la restauración. Tenemos también el tema de lo que son áreas degradadas de manera media y o parcial, con poca o muy escasa vegetación y con una degradación media de suelos, ¿no? En este caso tendríamos que estas áreas han presentado una restauración ecológica, si vale el término, media, ¿no? Con especies que ya han ido poco a poco consolidando un suelo, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que hacía referencia hace un momento también Juan Carlos, ¿no? En el tema de lo que es
el macizo montañoso, digamos, ¿no? de la Chiquitanía, y el grado de resiliencia que tiene para tratar de a través de la regeneración natural de especies, generar nuevamente el ecosistema que existía anteriormente, ¿no? Y como otra tenemos el tema de áreas degradadas de manera baja, ¿no? Tenemos con un grado de restauración ecológica aceptable, favorable, digamos, ¿no? Donde la misma naturaleza ha sido la que se ha encargado de restaurar, si vale el término, todo el componente ecológico que existía y que se ha visto afectada por lo que son, en este caso, los incendios forestales, ¿no? Entonces, esto es como de manera inicial, como un diagnóstico de lo que se pudiese evaluar dentro de lo que es el tema de las áreas sobre las cuales se pudieran intervenir, ¿no? Entonces, tenemos esto como preámbulo a lo que sería el establecimiento de parcelas permanentes de manejo, ¿no? Que se les suelen denominar PPMs, ¿no? En donde aquí también hacemos hincapié en lo que son criterios y metodologías de la gestión de la planificación. Entonces, tendemos a inducir en este caso? A lo que es la generación de espacios con especies principalmente nativas que tengan mucha dispersión y que tengan un grado de diseminación favorable a un poco más, digamos, ¿no? O sea, que se diseminen de manera muy constante y de mucha magnitud en sectores donde se tenga este tema de evaluación y de generación de vegetación, ¿no? Aquí abajo podemos ver unas fotografías de unas parcelas permanentes de manejo en otros lugares donde se puede ver claramente el tema de lo que son componente arbóreo, pero también cómo la vegetación va empezando a surgir. O sea, a partir de espacios en donde se generen el seguimiento y el manejo de lo que son, en este caso, el componente vegetacional, si vale el término, que se ha estado pretendiendo establecer en áreas donde, repito, se tenga una valorización en función a lo que anteriormente empezaba a expresar del suelo, ¿no? Como un factor determinante para lo que son este tipo de actividades, ¿no? Posteriormente a esto tendríamos ya lo que son la definición de algunos indicadores de gestión y evaluación para las actividades que se pretenden realizar. En este sentido, ilustro aquí, digamos, como parte de estos resultados, generar, digamos, la base metodológica para el componente vegetacional, principalmente estratificado, ¿no? De especies nativas. Dentro de esto estaríamos hablando de un estrato arbóreo, herbáceo, arbustivo, ¿no? Que principalmente a lo que se tiende a realizar para lo que es el establecimiento de un componente vegetacional que tienda, digamos, a garantizar lo que es la restauración ecológica de estas áreas. Pero también, no obstante esto, se puede proponer lo que son espacios visuales, ¿no? A través de especies ornamentales que realcen lo que es el efecto paisajístico de los lugares, ¿no? Que sean de un impacto visual que también sea agradable ante la vista de las demás personas y que generen, digamos, una sensación de pacificidad, de tranquilidad, ¿no? Como parte de la estrategia de reforestación propiamente dicha, ¿no? Y ahora, digamos, caeríamos con parte de estos resultados algunos indicadores que me parecían importantes hacer referencia en lo que es a la evaluación de las parcelas permanentes de manejo. Entonces, dentro de estos tenemos lo que se estableció en el libro de índice de sustentabilidad para la restauración de paisajes, en este caso, el World Resources Institute, asociado a lo que es la restauración de paisajes en áreas de El Salvador, ¿no? Entonces, aquí tenemos más o menos como una conclusión de lo que también mencionaba hace un momento mi compañera, de lo que es un poco también el tema de
las aguas, de los caudales, ¿no? En este caso tenemos asociado a esto los índices de caudales, índice de la calidad del agua, índice del carbono equivalente, índice de la biodiversidad del paisaje, índice de la reducción de la vulnerabilidad, índice de la gobernanza, incluso se llega a tener, bueno, aparte del índice de calidad del suelo, índice de los jornales adicionales. O sea, es como funcionar todo lo que es el componente, ya sea orgánico a nivel de gobernanzas, pero también a nivel de seguimiento, de evaluación y de monitoreo de todas las actividades asociadas, ¿no? Y los impactos directos que vamos a ir midiendo para garantizar lo que es el éxito de esta reforestación, ¿no? Entonces pasaríamos ahora ya prácticamente a lo que es un poco la reflexión, ¿no? Que es un poco el objeto de todas estas charlas, y viene dado por lo que decía hace un momento también compañero José Martínez, ¿no? En el sentido de que, bueno, en Bolivia es más que todo, es el ser humano el que ocasiona, digamos, las llamas, ¿no? Los incendios forestales. A nivel del mundo tenemos que aproximadamente el 75% de todos los incendios forestales son ocasionados por seres humanos, ¿no? O sea, podemos ver aquí incluso, bueno, se me pasó, continentes, por ejemplo, como el africano, ¿no? Que son donde se ve que, desde el punto de vista gráfico, incluso tiene una afectación incluso hasta mucho más grande que lo que es el continente sudamericano en este caso, ¿no? Pero también tenemos países, por ejemplo, como continentes como Europa, Nueva Zelanda, Australia, que el año pasado sufrió unos incendios forestales de gran magnitud, ¿no? Y bueno, también Estados Unidos, Centroamérica y algunos otros países más, digamos, ¿no? Entonces, eso era un poco, y quería ilustrar esto, hacer como una especie de, tal vez como una conclusión previa, digamos, y era la ilustración de este árbol, ¿no? Este es el árbol, es un árbol de olivo, es el árbol del pensamiento que existe en Italia, en Puglia. Entonces, es eso, ¿no? Es un poco tratar de cambiar lo que es la conciencia y el pensamiento, ¿no? Para de esta manera incidir sobre las acciones que estamos realizando y las cuales debemos de tratar de evitar para generar menos impactos, en este caso ambientales, por concepto de incendios forestales, ¿no? Y ahora, como conclusiones y recomendaciones, tendría más o menos el de, bueno, establecer de manera inicial, bueno, se estaba mencionando, las pautas, indicadores y actividades asociadas a la reforestación, ¿no? Que podrían inducir a lo que es a la restauración ecológica, en este caso, de áreas que han sido degradadas por incendios forestales, ¿no? Después, establecer una metodología y un plan de acción en una primera fase para la restauración ecológica propiamente dicha de todas estas áreas que han sido impactadas, ¿no? Por los incendios forestales. Y a nivel de recomendación, ¿no? Tomar en cuenta la naturaleza como un concepto de preservación y cuidado, además de manejo para las generaciones futuras, ¿no? Y bueno, eso un poquito sería mi conclusión. Y a manera de pensamiento, tengo el pensamiento de Masanobu Fukuoka, que es como el padre de la permacultura, quien hace referencia a la que la cultura verdadera nace con la naturaleza, es simple, humilde y pura. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo Contreras. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado a la última parte de esta primera parte del Congreso Internacional de Paisajes Culturales, hoy martes 1 de diciembre. Mañana vamos a seguir, pero antes de eso tenemos algunas preguntas para formularles a los diferentes exponentes en esta tarde.
Giovanna González tiene las preguntas. Buenas noches. Realmente un honor tener tan grandes expositores. Los que están conectados, como el arquitecto Bedregal, Antonio Oyuela, perdón, y Ana Rita Bárbara, que tienen preguntas, pueden hacerlas directamente desde el Zoom. Y los panelistas a quienes se les pregunta, se les hace estas preguntas, en realidad viene a ser el licenciado Antonio Martínez, es el que tiene las respuestas. ¿Estamos todos en línea? Sí. Si no, puedo entonces Hola. leer la Anita. Hola, buenas noches. Amiga y colega, por favor. Buenas noches. Quisiera preguntar, ¿cómo haríamos ese cambio necesario para preservar los bosques y pueblos indígenas? ¿Sería a través del cambio de mentalidad, de políticas, legislación, educación ambiental? Entonces, ¿cómo hacer para que los propietarios y productores que quieren progreso pasen a seguir prácticas más sostenibles? ¿Esta es la pregunta para la mesa de debate o exclusivamente para el licenciado Martínez, Anita? ¿Alguien quiere empezar? La he hecho cuando escuché el licenciado, pero puede ser es una pregunta general, Para ¿no? la mesa. Sí, Así gracias. Gracias por la pregunta. En realidad hay que hacer varias acciones. En primer término, cambiar la mentalidad de todas las personas, incluidas las personas que viven en las ciudades, porque es un factor de presión hacia los bosques por el tipo de consumos que realizamos. En segundo término, es muy importante que todas las personas aprendamos sobre los servicios y funciones que cumplen los bosques, no solamente para las áreas donde están, sino para el conjunto de la humanidad. En tercer término, es muy importante incluir en los currículos escolares la importancia de los bosques, la función de los bosques, los servicios ambientales y sobre todo este triángulo del fuego que he mencionado. Si nosotros aprendemos a entender y valorar los bosques desde temprana edad, entonces cuando sean adultos han de ser los factores más importantes para evitar que sigan ocurriendo los incendios forestales que son absolutamente antrópicos. Y algo muy importante en este sentido es que las autoridades y los medios de prensa, sobre todo televisión, radio, periódicos, dejen de hablar de manera equivocada. Saquen de sus lenguajes el tema de los chaqueos, porque los incendios no son generados por los chaqueos. Si ustedes revisan la historia de los pueblos indígenas que han vivido cientos de miles de años en áreas de bosque, sus áreas donde habitan no han sido transformados. En cambio, la presencia de agroindustriales, ganaderos, colonizadores nativos, mal llamados interculturales, áreas que se asentan básicamente transforman. Entonces, es muy importante diferenciar las prácticas de uso del fuego que son favorables, porque el bosque también necesita el fuego, que es muy diferente a los incendios forestales, pasa porque las autoridades y los medios de prensa dejen de hablar de manera equivocada. Y finalmente, respecto a los estímulos económicos, evidentemente un agroindustrial, un ganadero, utiliza, digamos, el fuego para incendiar los bosques por razones económicas. Les resulta mucho más barato habilitar suelos. Y fíjense qué curioso, un suelo en área de bosque desmontado, dependiendo, digamos, de la calidad de los suelos que puedan encontrar, puede oscilar de 2.000 a 3.000 para arriba la hectárea. En cambio, un espacio en la misma dimensión de una hectárea con bosque prácticamente no tiene ningún valor. Y esto es algo estúpido. Las personas no entendemos lo que contiene el bosque.
esas imágenes que he mostrado de biodiversidad en términos de alimentos, por ejemplo, de frutas silvestres, de fauna, ¿no? Y tenemos que empezar a colocar los valores correspondientes. Entonces, tenemos que entender de una vez, de aquí a 10 años, países con bosque, países ricos. Países sin bosque van a estar en situaciones muy críticas con el tema de agua, con el tema de biodiversidad. Y sobre todo afectando de manera negativa al tema del cambio climático global. Por lo tanto, este es un tema absolutamente que compete a todas las poblaciones de las ciudades, las autoridades, los medios de prensa y las poblaciones locales. Gracias por la pregunta. Gracias, licenciado. Quería seguir la pregunta y enlazar con la pregunta que yo hice al mismo licenciado, aunque puede responder cualquier otro de los ponentes, y aprovecho para felicitar por las ponencias que hemos asistido hoy y que espero que continúe esta calidad mañana y pasado. Es respecto, por ejemplo, a una propuesta que hizo Sebastián Salgado en Brasil, ¿no? Cuando dijo que los bosques, además de los usos tradicionales y de las economías tradicionales, tienen una serie de economías superpuestas que pueden dar un valor añadido, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, del tema de los usos cosméticos o del tema de las drogas para usos farmacológicos, ¿no? Creo que el valor añadido se está produciendo fuera, pero si fuéramos capaces de ese valor añadido producirlo in situ, es decir, producirlo en el propio Amazonas, ¿no? Que habría unas posibilidades enormes de desarrollo. Y eso unido quizá al turismo y eso unido quizá también al tema de los cambios de carbón, ¿no? ¿Cómo se llama? La moneda de bloques de carbón, ¿no? Producido o absorbido por la zona. Y que eso es algo que no he visto en tu ponencia. No sé si cuando has hecho el balance económico de los bosques y estabas defendiendo lo que has dicho ahora, es decir, que un bosque tiene un valor agregado mayor que una área de cultivo sobre la misma zona, si estabas considerando estas posibles o potenciales economías que además de todo fijarían la población local, es decir, estarían muy ligadas a la explotación local, ¿no? Algo que yo podría decir que en el Amazonas, en la desembocadura, en la isla de Marajó, ya sucede desde inicios del siglo XVII, que es la explotación del clavo de casca, que es el clavo de casca, que es un tipo de clavo que sale de un árbol y no de una planta como el clavo que venía de la India, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay un potencial ahí? ¿Que hay todavía un potencial no conocido o no explotado? No se le escucha, José. Sí, hay un potencial económico muy grande. De hecho, los bolivianos tenemos que apostar a la economía que se puede generar en bosques. Y es lo que he denominado economías no consumtivas. ¿Qué quiere decir? Aprovechar todos los recursos no maderables, flora y fauna, en distintos aspectos, por ejemplo, medicinales, industriales, artesanales, y que esta economía puede generar mucho más que la economía de los hidrocarbonos fósiles. Un ejemplo concreto. Natura, que básicamente produce en Brasil cosméticos, es justamente en alianza con pueblos indígenas y uno de los propietarios es un boliviano. Esto nosotros también podemos hacer en el país, porque hay resinas, ¿no? Hay frutas silvestres, por decir, azaí, qué sé yo, que nosotros en Bolivia somos tan bárbaros, nos comemos el azaí en bebé como palmitos, ¿no? Es que esta es la desgracia de los bolivianos. No sabemos lo que tenemos, menos sabemos cómo utilizar estos recursos. Por tanto, es muy importante a partir de estos eventos informar a la población de la posibilidad de economías, no solamente en el caso, digamos, de fondos de compensación por la absorción de dióxido de carbono, que esta es una de las líneas que nosotros hemos denunciado por torpezas. Fíjense un dato muy importante. Antes del gobierno de Evo Morales, Bolivia tenía una iniciativa que básicamente era RED, era fondos de compensación por deforestación evitada. Y el gobierno de Evo Morales anuló esto. ¿Y por qué esta iniciativa boliviana fue importante? Porque todos los desmontes en el mundo han acontecido antes de 1990, antes de los acuerdos de Kioto. Nosotros para entonces teníamos todavía bosques muy importantes. Entonces era
fundamental que el mundo aporte con recursos justamente para evitar la deforestación en el país y generar economías como las que he mencionado. Pero Evo Morales liquidó. Entonces, ahora es cuando las poblaciones locales, sobre todo, que son comunidades indígenas que tienen territorios titulados, tienen que empezar a retomar estas iniciativas productivas que no vayan a atentar a la conversión de uso de los suelos, porque esto es muy importante. Los árboles no son estorbo para la agricultura, son esenciales para que ella exista. Pero al mismo tiempo podemos hacer muchas otras actividades, como por ejemplo el aprovechamiento de frutos silvestres. ¿Quién no ha consumido una nuez de cayú? Ustedes saben cuánto cuesta en un supermercado, 100 gramos, prácticamente $5. Y ese tipo de producto hemos quemado por montones en la Chiquitanía. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no sabemos utilizar. Por tanto, es muy importante este tipo de economías, emprender con las poblaciones locales, particularmente indígenas, y asociar a los productores que tienen propiedades, digamos, en área de bosque. Su mentalidad no les va a ir mejor con soya ni con ganado. Es más importante apostar por economías no consultivas en áreas de bosque, y esto ha de ser beneficioso para todo el mundo. Bueno, muy de acuerdo personalmente con el expositor. Creo que deberíamos ir un poco por la línea del desarrollo local y fortaleciendo, no sé si llamar la pequeña y mediana industria, porque son economías pequeñas, ¿verdad? Estamos coincidiendo, José Antonio, y creo, ¿sí? Sí, no solamente se tratan de economías pequeñas, la escala puede ser muy grande, porque las necesidades de alimentación, por ejemplo, son muy importantes. Entonces, Pero no extensiva, ¿no? claro, Estamos en no contra son de esto. extensivas. Pero, por ejemplo, en el caso de la Amazonía Norte, tenemos goma, ¿no? Goma natural. Y se pueden hacer varios subproductos sin necesidad de terminar con los árboles, exactamente como la castaña o las resinas, ¿no? Entonces, las escalas van a depender mucho de esta capacidad de resiliencia que tienen los bosques. Y en la medida que vayan generando economías, los claros de bosque pueden ser repoblados con plantas nativas que tengan estas finalidades. Por ejemplo, el bosque no es incompatible con la agricultura. Hace años nosotros hemos hecho estudios con la población siriona del Beni y hemos planteado un modelo de agricultura, básicamente con 3 temporalidades. Espacios pequeños para productos, digamos, necesarios para la vida cotidiana, espacios intermedios para producción industrial y espacios grandes que serían básicamente mantener bosque, que ha de permitir justamente el funcionamiento de todos estos otros sistemas productivos. Entonces, hay que pensar en actividades, digamos, de lo que alguna vez yo he denominado el manejo integral de los bosques. Gracias. ¿Tenemos algunos aportes más que los panelistas quieran referirse dentro de esta línea de resiliencia de los paisajes culturales y resiliencia ambiental post incendios forestales? Para tener algún apunte, algún punteo que el día jueves 3 de diciembre podamos dar lectura. ¿Tenemos algún apunte? Bien. Así vamos a ir cerrando esta primera parte de este Hay una pregunta. Congreso Internacional, pero antes damos paso a esa pregunta que Joana se olvidó mencionar. Ana Rita Mendoza pregunta desde Holanda. Si posible, quisiera hacer más una pregunta. Para Ana, Patricia Huanca, me encantó tu presentación y es un poco lo que hemos aquí estado escribiendo, ¿no? Es cómo crear condiciones atractivas para los jóvenes, para que los jóvenes no abandonen las comunidades. Esto porque tengo la percepción, que puede no estar correcta, pero que muchas veces ellos buscan la innovación y una oferta tecnológica típica de los centros urbanos nada sostenibles y nada resilientes. Pero entonces,
¿cómo podemos cambiar eso? Si los propios jóvenes de las comunidades no quieren seguir las buenas prácticas de las mismas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un reto. Voy a empezar con eso porque no solamente es la percepción que el joven genera hacia las áreas urbanas, es la percepción que todos tenemos. El área urbana va a simbolizar para nosotros desarrollo, civilización, entre comillas, porque es una mirada occidental, va a simbolizar tecnología, buena salud, calidad de vida, pero el escenario es otro. Cuando te mudas a áreas muy pobladas, como ser en Bolivia, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, se ve más pobreza, se ven más minorías, y eso de trabajar con los jóvenes en el cambio de mentalidad tiene que venir desde un enfoque local. Tiene que venir de por qué, cuál es la razón, porque pueden existir más de una, pueden existir más de esta visión de desarrollo, pero hay que identificarlo en el sitio, conversando con ellos, viendo cuáles son las opciones, por qué no hacen los mismos trabajos de agricultura que sus padres. Claro, no están en su derecho de no hacerlo, pero entender cuáles son las razones. Y esa es tarea fundamental de un antropólogo, ¿no? Es conversar con ellos. Y ahí nos vamos integrando todos. El paso siguiente sería, a través de reconocer a nuestra sociedad, a nuestro entorno, trabajar sobre planes y estrategias que vayan en pro de fomentar que los jóvenes se queden en las áreas rurales. Y, ¿por qué no?, impulsar también a los jóvenes del área urbana a mudar actividades al área rural, donde existe gran cantidad de materia prima, recurso natural, como ya lo indicaba José Martínez, que no se está trabajando. Innovar en la empresa, darnos cuenta que ahí está el futuro, pero de una manera sostenible y amigable. Nada de extractivismo, no dar pie a estas grandes empresas. Es un trabajo conjunto y una misión larga la que nos toca a nosotros, los jóvenes, asumir en esta tarea. Pero es a través del diálogo, la conciliación y planes que se construyan de abajo hacia arriba con la institución, la academia, la ciencia, como también lo decía Juca. Hay un aporte más. Me gustaría, si fuera posible, aportar con 3 ideas puntuales sobre ese tema. La primera, tenemos que acabar con los malos ejemplos exitosos. ¿Y qué son los malos ejemplos exitosos? Como decía Zulma Villegas, son aquellas actividades económicas que se hacen en áreas de bosque con capitales golondrinas que desmontan cantidades de hectáreas y al año siguiente aparecen con camionetas, con muchos recursos. Entonces la gente local dice, lo que tenemos que hacer es desmontar, ¿no? Y sabemos que esas personas no viven en los bosques y no se van a quedar mucho tiempo. Entonces es muy importante acabar con esos malos ejemplos exitosos. Segundo, como decía un líder indígena en Paraguay, a nosotros no nos afecta que vengan personas diferentes a nuestra cultura, a nuestros territorios. Lo que más nos afecta son que nuestros hijos se avergüencen de nuestra cultura, de nuestro idioma. Entonces es muy importante fortalecer el idioma, las culturas nativas, que sean muy fuertes en su identidad sociocultural para enfrentar los embates, digamos, externos. Y en tercer término, lo que tenemos que hacer es llevar la ciencia y la tecnología de las ciudades hacia el campo. Y ahí tenemos buenos ejemplos. Es el caso de la Escuela de Música de Urubichá. Allá tenemos muchos jóvenes eximios que no tienen nada que envidiar en la producción de música a ningún instituto del mundo. Y este tipo de iniciativas es la que debemos generar en las comunidades para que los jóvenes no tengan necesidad de salir hacia las ciudades. Gracias. Sí. Bueno, no sé si podría dar un aporte, me disculpo porque me perdí gran parte de la sesión. Sobre todo el tema de posincendios, que creo que
que muchos se discute sobre cómo evitarlos o cómo contenerlos, pero no en qué es lo que vamos a hacer después. Es la situación post, ¿verdad? O sea, qué es lo que sucede con las áreas que han sufrido incendios y que seguirán sufriendo si no hacemos algo, ¿no? Me gusta mucho la apreciación sobre cómo podemos monetizar diferentes aspectos del territorio que no van con las medidas tradicionales, pero también tenemos que pensar en las nuevas naturalezas que estamos creando, ¿verdad? Porque estamos en un punto de inflexión en la historia en donde nosotros somos coproductores de esas naturalezas y qué es lo que está pasando con esos suelos que ya están degradados, esos suelos que ya no van a volver a ser como fueron, ¿verdad? Y ¿cuál es el rol que nosotros tenemos? Creo que más como aporte o como pregunta es como una reflexión, o sea, ¿qué tipo de condiciones o de reapropiaciones del territorio vamos a implementar ahora sabiendo que no podemos regresar a lo que teníamos y que tenemos que buscar alguna manera de evitar que esto llegue a peores términos, ¿verdad? Y creo que me sorprende que el tema de los incendios en Latinoamérica sea tan común. Yo estoy muy al norte y es un problema que tenemos todos los años y ustedes pues lo vivieron enormemente este año. En Australia se vivió enormemente también. Y poco se habla de lo que se va a hacer después, porque lamentablemente nosotros estamos hablando muy tarde de esto, cuando ya de los desarrolladores urbanos ya han previsto qué es lo que tienen planteado hacer, ¿verdad? Y cuántas hectáreas se van a urbanizar y cómo seguimos con esta burbuja de la ciudad y no pensamos en todas las demás violencias sistemáticas que ocurren fuera de esa mal llamada ciudad, que yo creo que también es un término incompleto y hasta obsoleto, ¿verdad? Que deberíamos repensarlo y rediscutirlo. Básicamente eso. Sí, algo importante que nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Yo he mostrado varios datos de incendios, solamente para mencionar. En el 2010 prácticamente hemos llegado casi a 10 millones de hectáreas. Este año y el anterior hemos llegado casi a 19. Si sumamos, tendríamos una pérdida de bosques neta prácticamente por encima de los 30 millones de hectáreas de bosque. En realidad Bolivia ya no tendría casi bosque. Históricamente Bolivia ha tenido 63 millones de hectáreas de bosque. Efectivamente hemos perdido 13 millones de hectáreas de bosque. En este momento estamos alrededor de 45 millones de hectáreas de bosque todavía. Entonces, estos datos nos muestran lo siguiente, que hay algunas especies en el bosque que se favorecen con el fuego, sobre todo cuando los fuegos son superficiales. Pero ese favorecimiento implica el cambio de la dinámica del bosque. Hay algunas plantas precoces, como por ejemplo las palmeras en general o los ambaibos, que van a crecer muy rápidamente después de los incendios y van a cambiar la estructura del bosque. Y eso es lo que está pasando. Entonces, el mayor problema no sería ni siquiera los incendios. El mayor problema es la ampliación de la frontera agrícola. Ese efecto de borde que he mostrado en el caso, por ejemplo, de la depredación de áreas de bosque en Brasil y que prácticamente eso está influyendo en el territorio boliviano, prácticamente en la parte norte y en la parte este. Estos son los primeros promotores, digamos, de la pérdida de bosques. Entonces, hay que cambiar esa visión extractiva del bosque, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, digamos, con las áreas que han sido afectadas por los incendios? Algunas se van a recuperar en tanto y en cuanto no exista mucha presencia de actividades humanas siguiendo transformando el suelo. Y para esto, una de las mejores actividades es básicamente restituir la fauna. Y para eso necesitamos la restitución de árboles fruteros y la fauna ha de ser el principal sembrador mucho más que lo que nosotros las personas podemos hacer en términos de regeneración de los bosques, ¿no? Entonces, es muy importante entender la dinámica del bosque y allá necesitamos varias acciones, no solamente, digamos, de personas dedicadas al tema de bosques, al área biofísica, sino fundamentalmente sociales, porque quienes están afectando son las acciones antrópicas, las personas con su falta de información o con su afán de enriquecerse muy pronto. Entonces tenemos que actuar sobre estos vectores que están haciendo que se transformen las áreas de bosque, ¿no? Entonces, si en las acciones post-incendio tomamos en cuenta estas iniciativas, con certeza no tenemos que lamentar más pérdida de bosque. Y en este sentido, algo muy importante es lo siguiente.
lo que se llama fuegos prescritos. No hable sobre ese tema. ¿Qué son los fuegos prescritos? Una vez que nosotros identificamos áreas de alto valor biológico y áreas productivas con mucho potencial económico, tenemos que utilizar el fuego para quitar, si ustedes quieren, el combustible en el periodo antes del estiaje, de manera que esas áreas importantes no sean afectadas por los incendios. Y esto compete básicamente a todos los sectores. Y de esta manera, haciendo manejo de fuegos prescritos, podemos tener una situación mucho más interesante, no solamente en la Chiquitanía, sino en el mundo. Esperemos que todo sea así como propone ahora José Antonio Martínez Montaño, a quien agradecemos por participar brillantemente en este y a todos los otros disertantes esta tarde, que han contribuido en forma tan brillante al éxito de esta primera parte del Congreso Internacional de Paisajes Culturales. Mañana seguimos con la segunda parte. Hoy hemos hablado sobre la situación post-incendios forestales y mañana tenemos la situación post-COVID-19. A todos ustedes les quedamos muy agradecidos. Giovanna González está aquí con las palabras finales para cerrar este programa. Simplemente agradecer a todos los panelistas, expositores internacionales y nacionales de primerísimo nivel, a la audiencia que está conectada en Facebook y en otras plataformas. Y bueno, mañana continuamos con las exposiciones y con las conclusiones de cada día. Un saludo a todos, un abrazo fraterno. Quisiera Saludos desde dejar una Bolivia. reflexión, ¿sería posible? Claro que sí. Provocativa. Posiblemente más para mí, pero Está bien. Um, Has vivido 5 años en Bolivia. Y ahora estoy viviendo en Holanda. Y quisiera compartir mi última experiencia cuando fui al supermercado. Entonces, mitad de las cosas vienen del otro lado del mundo. Y hay la sección de carne, es carne de América Latina. Y bien que busqué carne de Holanda, que se dice que es un gran productor de carne, pero la verdad es que no lo encontré. Ahora, he dejado un vídeo en el Facebook de la Asociação Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que apela a la responsabilización de los consumidores. Yo creo que la demanda internacional es brutal y que esto es un desafío que no es de América Latina y que no es de Bolivia. Es un desafío global, ¿no? Pero bien, estamos aquí para luchar juntos. Gracias. Gracias, Anita. Un saludo a todos.